Vamos a empezar con la primera charla que tiene como título ¿Qué implica tener un infarto? ¿Qué es? ¿Por qué se produce? Nuestro disertante de lujo, el doctor Ricardo Iglesias, expresidente de la Sociedad Argentina de Cardiología. Doctor, lo escuchamos. Bueno, esto de un lujo es una opinión. Soy un médico de muchos años de hacer unidad coronaria y primero de todo quiero agradecerles a la Sociedad Argentina de Cardiología, porque creo que nos dedicamos mucho a educar a los médicos, pero es muy importante trabajar con la comunidad. Y todo lo que uno coseche, todo lo que uno siembre de educación lo va a cosechar después de salud. Por eso me parece importante este tipo de actividades, repito, que es sembrar educación, para en un futuro cosechar salud. Bueno, yo en estos 15 minutos tengo que hablar qué es un infarto. Y le voy a traer el ejemplo de un amigo mío. Y yo les pregunto a ustedes, realmente, este muchacho, este pelirrojo, con una geisha, tomando un champán rosé, uno preguntaría, ¿está en riesgo? Esto es lo que nos preguntamos todos los días. Si cada uno de nosotros, no en esta situación que estamos envidiándola, sino en la vida cotidiana, ¿estamos en riesgo de padecer un infarto? Estamos en riesgo. La pregunta es cuidado, porque este hombre y esta mujer que parecen estar muy bien, cuidado, porque si uno rasga un poquito la situación, probablemente sí está en riesgo. Yo lo que quiero transmitirle es que muchas veces uno se siente muy bien, pero está en peligro, está en una situación de poder padecer una enfermedad aguda, como es el infarto, que les cuento que es una de las causas más frecuentes de muerte en Argentina y en el mundo, y también de deterioro. Y esto es un poco lo primero que uno se pregunta, ¿estamos en riesgo? Y la pregunta es, o tener por genética, 30%. Fíjense ustedes. Por el estilo de vida a la izquierda, 40%. Es el estilo de vida que ya nos está condicionando a poder en un futuro tener un infarto. Y sin sentir nada, porque este es el punto. Todas las enfermedades vasculares pasan años hasta dar el primer síntoma. Uno se siente perfecto, no tiene ningún síntoma, pero cuidado, porque muchas veces el debut puede ser justamente el infarto. ¿Y cuáles son los elementos? Recién lo decía la doctora Viviana. ¿Cuáles son los elementos que nos demuestran que podemos estar en riesgo? Miren a Argentina. Son encuestas del Ministerio de Salud que ya se hacen de hace varios años, casi todos con más de 50.000 personas de todo el país, de todas las condiciones socioeconómicas y educativas. La mitad de los argentinos no caminamos media cuadra, media hora por día, perdón, ni media cuadra, fíjense ustedes. El tercio de los argentinos están con sobrepeso. Fíjense ustedes lo que... La obesidad, uno de cada 4 argentinos por arriba de 18 años es obeso. 12% de diabetes. Uno de cada 3 argentinos tiene colesterol elevado y uno de cada 3 argentinos tiene hipertensión. Todos por arriba de 18 años. Estas encuestas son por arriba de 18 años, esto es muy importante. Esta gente que está dentro de este circuito tiene en riesgo, por más que no sienta nada. Por supuesto, y todas las medidas que primero de todo conozcamos cómo estamos, qué presión tenemos, qué colesterol, qué azúcar. Si estamos en sobrepeso, me parece que esa gente que están dentro de estos números son los que están en riesgo. Y acá está el problema. A la izquierda van a ver lo que significa la obstrucción de una arteria. Cómo este caño se va lesionando lentamente hasta llegar a la obstrucción. A la derecha, arriba, esta es una coronaria. Fíjense ustedes del tamaño del agujerito que le quedó. Y abajo es un cateterismo, es un estudio para ver cómo están las coronarias. Y si ustedes observan, acá van a encontrar esta placa que está obstruyendo las arterias. Este es el inicio de la enfermedad vascular. Y esta enfermedad vascular, hoy nos toca hablar del corazón, de las coronarias, del infarto. Pero cuidado, porque si ustedes
tienden todas las arterias, son 6 canchas de tenis. Arterias tienen en el cerebro, que dan los stroke, en las coronarias, de lo que estamos hablando, el infarto, en las arterias renales, que pueden dar hipertensión severa e insuficiencia renal, en las arterias del intestino o en las pérdidas de pies, piernas y demás por problemas circulatorios. Por eso le digo que esta es una enfermedad sistémica, con distintas manifestaciones. Y justamente la que nos toca hoy específicamente hablar es el infarto. ¿Cómo se manifiesta? ¿Qué son los signos de alarma? ¿Cuáles son los signos que tenemos que llamar la atención y consultar? Es un poco, quizás, el primer mensaje más importante. ¿Cómo podemos darnos cuenta en aquellos pacientes que están en riesgo por alguno de estos temas que vimos, de estos factores, que tenemos que consultar? Dolor de pecho. El dolor de pecho es uno de los síntomas más frecuentes. El corazón duele. Esa fantasía que el corazón no duele no es cierto, y les puedo garantir que duele y mucho. Es un dolor en el pecho que aprieta, que pesa, como un elefante que me pesa o me aplasta el pecho, o como un puño que es a la altura de la corbata. Probablemente en la mujer estos dolores sean distintos, y esto es muy importante. Todo lo que significa dolor de pecho está estudiado en el hombre, pero en la mujer es un poco distinto. A veces siente una pesadez, la mujer a veces siente como una angustia, una forma por ahí que no es tan la típica del dolor tan urente o tan manifiesto o tan clínico. Me parece que en la mujer esas molestias o esa angustia o esa sensación de malestar también requiere en aquellas personas que tienen alguno de estos factores de riesgo una consulta precoz. Y acá está el tema, acá está el tema. Este es un corazón, es un esquema, y estas son las arterias, que forman como una corona, son las coronarias. Esas arterias nutren al corazón las 24 horas, y el corazón es el único que trabaja las 24 horas, el único músculo. Por eso le dicen el bobo, es el único que trabaja las 24 horas. Y es fundamental, porque el día que no trabaja, vemos crecer las margaritas desde abajo. Por eso le digo, esto es fundamental. Y aquí se genera el infarto. Es esas placas grasas que están en las arterias, ese sarro en las cañerías, que en un momento, producido por el colesterol, por la diabetes, por el cigarrillo, por la presión, en un momento se rompe y obstruye con un coágulo las arterias. Y esa arteria se tapa y da un síntoma que es el dolor de pecho o esa molestia precordial, intensa muchas veces. Puede ser que alguien pueda tener con ese dolor en las mandíbulas, puede tener dolor en los brazos, en la boca, el estómago, algunos pueden transpirar, algunos pueden tener náuseas o vómitos. Hay muchas manifestaciones que pueden ir acompañadas, pero repito, el dolor de pecho o la molestia precordial o esa sensación en las mujeres de tener algo, me parece que eso es lo que amerita la consulta. Y lo que amerita fundamentalmente y rápido es esto, consulta. Consulta para que el electrocardiograma tiene que ser exigido ante un dolor de pecho para hacer el diagnóstico. ¿Por qué? Porque las enzimas, que son sustancias que se detectan en sangre, tardan un tiempo, por lo menos un par de horas, que son sustancias que se generan en el corazón, que al lastimarse aparecen en sangre y uno puede dosarlo, que son las troponinas, las CPK, son enzimas cardíacas. Pero cuidado, dolor y electro ya es diagnóstico. ¿Y para qué hay que consultar pronto? Para esto. Esa arteria arriba que se tapó, acá tapada, acá arriba tapada, se tiene que destapar. Se tiene que destapar y es lo más rápido posible. Dentro de las 6 horas es el tiempo para poder abrir con seguridad y saber que podemos salvar músculo. El músculo es tiempo y el tiempo es vida, porque ese músculo es vida. Por eso no duden, no se queden esperando, se me va a pasar, es un dolorcito, será acidez. Si alguien tiene factores de riesgo, tiene edad y tiene este dolor, consulte.
Es preferible que terminen diciéndoles una gastritis que le confirmen que sea un infarto, pero no se quede esperando, porque en esa espera va a perder músculo o puede perder la vida. Consulta rápida y precoz. Las guardias de los hospitales públicos, privados, obras sociales, etcétera, están preparados para recibirlo. Y repito, exigir un electrocardiograma. También en las mujeres. Las mujeres cuando tienen esta molestia, primero hacen la cama, preparan la comida y va. No, señora, vayan directamente. Vayan directamente, como hace el hombre, deja el trabajo y va. La mujer se toma más tiempo, pero bueno, esto me parece que es lo más importante, tiempo. Y acá está lo que le demostraba recién. Cuando se tapa la arteria, como ven en este caso, el músculo que está irrigado por ese caño, por esa coronaria, no le llega sangre y termina muriéndose. Después se cicatriza, pero está perdiendo un pedazo de músculo fundamental para hacer una vida normal. ¿Cómo se abren las arterias? Hay dos mecanismos. Uno son drogas, sustancias, se llaman fibrinolíticos, porque lisan el coágulo, que se llaman fibrinolíticos, se hace endovenoso y se hace en todo el país. Y el otro método es este. Se coloca por hemodinamia un catéter con un globo, se abre la arteria a través de ese globo y se coloca un resorte que se llama stent para que esa arteria rápidamente aparezca el cauce de sangre y le llegue al músculo lo más rápido posible el oxígeno que necesita para ser viable, para que pueda vivir y volver a funcionar. Por eso les digo, hay dos métodos, se hacen en Argentina, en todos lados, en centros privados y públicos, ambos procedimientos. Repito, lo más importante, cuanto más rápido, más precoz, mejor el futuro del individuo. ¿Y qué hacer para no repetir un infarto? Porque lo decía recién, ¿qué hacemos después? Señores, esto es fundamental. Se retrograda muchas de estas plaquitas. ¿Cómo? Tratamiento con estatinas. Esto es fundamental. Tener una presión óptima, 120/80 o menos de 140/90. Tener azúcar menos de 100 miligramos de decilitro, con dieta, con ejercicio o con medicación. Comer sano, mucha fruta, pescado, el vasito de vino, en muchas circunstancias, no más que eso, hasta puede llegar a ayudar. Sacar las grasas, sacar los hidratos de carbono, esto es fundamental. Sacar la sal. Somos un país que comemos mucha sal, por lo menos 3 veces más de lo que tenemos que comer. Saquemos el salero de la mesa, cuidémonos de las comidas muy saladas. El organismo, la lengua se va a acostumbrar después de un mes a sentir que la sal ya no la necesita. Hay un acostumbramiento. Señores, cambiar la actitud. Si hacemos esto de andar con un auto, empecemos a caminar al perrito. Señores, me parece que esto es un tema mental, se puede cambiar, y yo creo que no hagamos lo que hace mucha gente, que piensa me compré una cinta, voy a hacer ejercicio, qué buena que está la cinta, al día 4, bueno, le gusta lo que me compré, ya al día 10 dice, qué fiaca, esta es la cinta que me compré, pero estoy con fiaca, y al final termina siendo un guardacosas. Me parece que en esto tenemos que tener continuidad. Yo sé que hay algunas situaciones gozosas en esta vida que a veces nos da tantas angustias o depresiones o ansiedades, y sabemos lo que significa los dulces, el placer momentáneo de un cigarrillo, pero cuidado, cuidado. Hay cosas en la vida muy importantes, y entre ellas llegar a edades mayores, por arriba de los 80 años, sin depender de nadie, ser libre, poder decidir, poder pensar. Y por último es esto, vivir más, sin lugar a dudas, pero vivir mejor. Y no se olviden algo que dijo Robert Kennedy, el futuro no es un regalo, es una conquista. Conquistémoslo todos los días tratando de mejorar nuestra capacidad vital, alimenticia, ejercicio y fundamentalmente mantener un equilibrio emotivo.
Si necesitamos una ayuda, un psicólogo, un psiquiatra, un analista o un amigo para que nos pueda decir, cuidado, usted está medio loco, vayamos a arreglar un poco esto y escucharnos. Muchísimas gracias y no quiero entretenerlos más porque viene toda una charla muy linda, todas las que siguen. Muchas gracias. Viviana. Muchas gracias, doctor. Excelente como siempre. Y ese mensaje así final de que nos tenemos que empoderar de nuestra salud. Muy importante para cambiar, ¿no? La segunda charla la va a dar el doctor Ricardo Rey, que es el jefe de lípidos y detección precoz de aterosclerosis del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires. El doctor Ricardo Rey nos hablará de polimedicación y la importancia a la adherencia de los medicamentos y el tratamiento crónico. Doctor. Bueno, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? ¿Sí, me escuchan? Sí, perfecto. Sí, perfecto, perfecto, Ricardo, perfecto. Se ve la presentación, ¿verdad? Se ve todo muy bien. Bueno, yo voy a hablar de un tema que por supuesto está totalmente encadenado con lo que acaba de comentar Ricardo Iglesias y seguramente con todas las posteriores charlas. Hay un tema que es fundamental y se refiere un poco a este tema de qué es la polimedicación y sobre todo qué es la adherencia a los tratamientos. Miren, cuando la gente del Consejo me invitó para dar esta charla, a quienes por supuesto yo primero les agradezco muchísimo la invitación y a la Sociedad Argentina de Cardiología, me pareció un tema muy interesante e importante y que se habla bastante poco a los pacientes de este tema. Uno, cuando el paciente tiene un problema, le menciona cuáles son las medicaciones que va a tener que tomar, pero muchas veces los pacientes las abandonan o no entienden por qué tienen que tomar estas medicaciones. Entonces, miren ustedes, normalmente nosotros tendríamos que vivir 50 años, ¿sí? Históricamente, la humanidad vivía, ¿sí?, la especie humana 50 años. ¿Por qué? Bueno, porque o los mataban los depredadores, o nos mataba el azar, o básicamente nos mataban infecciones o temas climáticos que nosotros no podíamos controlar. Y a pesar de pensar que la humanidad se ha atrasado, al contrario, ha ganado 30 años. ¿Cómo? Sobre todo con las intervenciones biomédicas. Y acá yo me refiero específicamente a todo, a los tratamientos farmacológicos, al aprendizaje sobre los cambios de alimentación y a todos los nuevos aparatos que nosotros tenemos. Y básicamente el tema es el siguiente. Miren, si uno toma una especie de blanco, en el centro está lo que uno no quiere que le pase, que es la mortalidad total o cardiovascular y los eventos cardiovasculares que serían el infarto, que haya tenido la persona que sufrir una operación cardíaca o lo hayan sometido a una angioplastía. Y aquí se ve claramente que se trabaja sobre ciertos aspectos antes y después, que son los que se acaban de mencionar. El fumar, la hipertensión arterial, el problema en los lípidos, el sedentarismo, la mala alimentación y el exceso de azúcar en sangre. Todos estos son los factores que mencionamos factores de riesgo vasculares principales. Los factores de riesgo vascular empiezan a trabajar antes de que el paciente o el sujeto tenga un problema cardíaco y después también. Y siempre hay que controlarlos. ¿Por qué? Porque esto es fundamental para evitar que haya un nuevo evento. ¿Y cómo se controlan estos factores? Primero, con los cambios de hábitos. Segundo, con los fármacos. Y tercero, con lo que yo llamaría estrategias, es decir, cómo se combinan los dos anteriores y cómo se los mantiene en el tiempo. Por supuesto, siempre, 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 y esto es muy difícil para todos, hay que hacer una dieta correcta y eso después se va a hablar en especial. Pero yo me voy a referir a este tema. ¿Qué significa adherencia? Miren, la no adherencia es la falla en el cumplimiento de las instrucciones terapéuticas, sea de forma voluntaria o inadvertida. Y uno de los ejemplos es la toma de los medicamentos. Y la no adherencia a los esquemas prescriptos es la mayor
causa de falla terapéutica. Traducido al castellano quiere decir que cuando uno como paciente no toma los medicamentos que le indica el médico o no hace los cambios higiénicos dietéticos que le indica el médico, esto es fundamental porque va a desarrollar más enfermedad o nuevos eventos vasculares. Y lamentablemente los estudios en el mundo muestran que el 50% de los pacientes en el tiempo abandonan el tratamiento. ¿Y qué es la adherencia a la terapia? Miren, es todo esto, asistir a las consultas programadas. Si uno recuerda como paciente, porque todos hemos sido pacientes, ¿qué pasa con esto? Bueno, tengo que ir en marzo y termino yendo en noviembre. Bueno, porque tuve un problema, porque me olvidé, por millones de cosas. Uno dice, uy, se me pasó esto. Bueno, el no asistir a las consultas programadas deteriora la atención de esa persona y los cuidados. No realizar los cambios de estilo de vida recomendados es fundamental. Tomar los medicamentos como se prescriben, no como lo dijo el amigo, o yo decido cómo voy bien lo dejo, o tomo la mitad del comprimido. Esto, si uno quiere hacer cualquier cambio en un medicamento, tiene que discutirlo con su médico. Y por supuesto hacerse todos los análisis y pruebas que se van solicitando. Y un poco lo que mencionaba Ricardo Iglesias, a mí me parece que es muy importante. Cuando uno dice, ¿por qué falla el sistema y la atención de los pacientes? ¿Por qué los pacientes no terminan tomando los medicamentos? Miren, hay temas que tienen que ver con el sistema de salud, yo no lo voy a hablar hoy porque sería muy extenso. Hay temas que tienen que ver con los médicos, con nosotros mismos como médicos, que por ahí no tenemos no estamos suficientemente convencidos o no tratamos de convencer lo suficiente a nuestros pacientes, pero hay un tema concreto que tiene que ver con ustedes, con las personas que han tenido un evento. Y acá hay dos puntos que a mí me parecen muy importantes. Uno es la falta de conocimiento y de entendimiento de por qué el médico le prescribe algo, ¿sí? Y lo otro es la resistencia que tenemos todos a tener que tomar alguna pastilla o tener que hacer un cambio de hábito higiénico dietético, es decir, dejar la sal para siempre, dejar los dulces y bajar las calorías para siempre y mantener el peso. Eso genera una cierta resistencia y es un tema humano ¿no? No es uno ni que sea bueno ni que sea malo. Ahora, cuando uno dice cuál es el impacto de abandonar estos esquemas, miren cuáles son los 3 factores que son muy, muy importantes y que es sobre lo que yo quiero hablar. Para mí el más importante es el efecto nocebo. ¿Qué quiere decir? Toda esa información que tenemos nosotros antes de recibir un medicamento. Y el ejemplo más claro del efecto nocebo son lo que nosotros llamamos estatinas, fármacos para bajar el colesterol. Estos fármacos tienen muchísimo efecto nocebo. La gente viene y dice, no lo quiero tomar porque me va a dar dolor muscular, porque no voy a poder hacer deporte, porque me va a pasar esto. Y uno le dice, ¿usted alguna vez tomó esto? No, nunca, pero me va a pasar. No, espere, ¿por qué le va a pasar? Si le pasa al 1% del total de la gente. Entonces, o tomo el medicamento para bajar la presión, y si no, porque me va a bajar mucho la presión, me voy a sentir mal, no me voy a poder levantar, voy a estar mareado. ¿Le pasó esto? No, pero me dijeron, lo vi en internet, en Google hay una página especial que dice efectos tremendos de las estatinas, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero que uno tiene que tener en claro, ante estos temores, pregúntale al médico. Porque si son reales o no, si te va a presentar o no. Lo segundo que pasa muchas veces con la gente más joven y con todos es, uno cuando tiene un infarto y está en una agonía se asusta mucho. Se asusta porque tiene la sensación y la percepción de que tuvo una enfermedad muy grave o claramente o que se puede llegar a morir de esa enfermedad. Pero después eso pasa. Y al mes se acuerda un poquito menos y a los 5 años ya ni se acuerda de lo que le pasó. Y esa percepción de que no me va a volver a pasar, de que total yo ya estoy bien, hace que también uno se vaya, como yo le comento a los pacientes, uno se va aflojando con el tiempo. Es un poco lo que decía Ricardo Iglesias, la primera semana usa la bicicleta o la cinta y al mes y medio la tiene de florero o la tiene ahí para colgar la ropa, digamos. Y eso es porque uno tiene esa percepción de que ese problema ya pasó y se soluciona.
Y el otro es esto, la visión negativa a tomar medicamentos. Hay un concepto en la gente que confunde los medicamentos como con cosas no naturales, que son químicos, que no son buenos. Entonces, lo bueno es todo lo natural. Yo puedo todos los días comer semillas de chía, pero no tengo que tomar nada para el colesterol. Puedo tomar ese preparado de jugo de limón con esto, con otro, y me va a bajar porque es natural, pero no voy a tomar los fármacos, por ejemplo, el Alapril, que es un fármaco muy conocido, o los beta bloqueantes, el atenolol, que toma mucha gente, no porque eso es químico y me va a hacer mal. Esa visión negativa de que todos los fármacos son malos. Eso no es siempre así. Por supuesto, muchos de estos, ustedes ven que son otros factores, no los voy a hablar. Por supuesto que hay problemas también demográficos, hay sociedades que están más acostumbradas a tomar algo de una manera, o el estatus social. Hay gente que por su nivel social no le molesta tanto tomar un medicamento o tiene más acceso a medicamentos y otros no. Por supuesto hay trastornos o problemas psíquicos y cognitivos que también afectan. Pero estos son los puntos centrales sobre los que yo quiero hablar. Y hoy no voy a hablar de un medicamento, si es bueno o malo. Yo lo que le quiero transmitir en los próximos minutos es que ustedes entiendan cómo pensamos los médicos en general. O si ustedes quieren algo todavía más amplio, cómo la ciencia médica determina usar un medicamento o no usarlo. ¿Cuál es el proceso científico que se utiliza para decir, tome esto o no lo tome? Es así, se hacen muchos estudios. Todas estas siglas que ustedes ven acá son estudios. No importa, 4S, HPS, son todos estudios que usaron fármacos para bajar el colesterol. Entonces, cuando dieron el fármaco, se bajó el nivel del colesterol malo y se vio que se reducía la cantidad de eventos cardiovasculares. Entonces, los médicos decimos, bueno, si nosotros damos un medicamento, independientemente del nombre, que baja el nivel de colesterol malo, y esto hace que las personas tengan menos problemas cardiovasculares, cuando los médicos hablamos de eventos cardiovasculares, hablamos de tener un infarto, de tener que ser sometido a una angioplastía o operado del corazón. Entonces decimos, bueno, es bueno a estas personas darle este medicamento porque de esta manera van a tener menos eventos. Este es el pensamiento racional. ¿Sí? Ustedes saben que nosotros tenemos muchas inteligencias y una de esas inteligencias es la inteligencia racional. Ahora bien, ¿qué pasa con los pacientes? Uno dice, bueno, hablamos de lo mismo. Acá vemos pacientes que continúan con la prescripción. Miren ustedes, si estas tomaron pacientes que tuvieron una enfermedad grave, un accidente cerebrovascular, si es una hemiplegia, la famosa parálisis que tiene la gente. Muy bien, y los empezaron a dar 3 o 4 medicamentos que son útiles. Controlar la presión, controlar los lípidos, tratar de que la sangre esté más licuada con antiplaquetarios o warfarina. Y miren ustedes, al principio, en los primeros meses, todos lo tomaban. Pero a medida que fue pasando el tiempo, a los 2 años, miren ustedes, el 50%, acá está, ya no los tomaban. ¿Sí? Ya no los tomaban. Bajaron concretamente la cantidad de medicamentos. Y a medida que uno baja la cantidad de medicamentos, tiene más posibilidad de tener un problema. Entonces, cada vez que un médico a uno le da un medicamento, uno tiene que pensar, ¿por qué me lo dio? Y si tiene dudas, le tiene que preguntar. Y el médico le va a explicar que se lo da para esto, para evitar que tenga un nuevo problema. Y si no lo tuvo, para que no lo tenga nunca ese problema, si lo que tiene son solamente factores de riesgo. Y uno de los grandes problemas que tenemos, por eso cada vez los médicos usan más medicamentos juntos. El medicamento tiene como 2 componentes. Uno se toma una pastilla. Ahora la pastilla adentro puede tener un fármaco para bajar la presión, más un fármaco para bajar el colesterol, más un fármaco para licuar la sangre. Pero en realidad uno ¿qué percibe? Que toma un solo medicamento. Uno no toma medicamentos, fármaco, toma pastillas. Entonces, cuanto más pastillas toma, tiene más posibilidades de abandonar el tratamiento porque se cansa de tomar esas pastillas. Ahora, el tomar todos los comprimidos que el médico le da, ¿lo ayudan o no lo ayudan? Miren ustedes, esto es muy interesante. Esto es
la cantidad de problemas cardíacos, de eventos cardíacos que se van a acumular. Si los pacientes toman todos esos medicamentos, en más del 80%, quiere decir que cumplen más del 80% de las prescripciones al cabo de muchos meses, al cabo de 42 meses, casi 4 años. Miren ustedes, la cantidad de eventos, de que repiten los eventos, es la mitad casi de aquellos que toman en forma irregular o que no toman el medicamento. Y este punto es muy importante. Tomarlo en forma irregular o no tomar el medicamento es casi igual de malo. ¿Y por qué lo menciono esto? Porque es muy común escuchar que los pacientes vienen y cuentan, dicen, no, bueno, yo dejé el medicamento porque tenía el azúcar normal, entonces lo dejo un tiempito para descansar. No, yo dejé el medicamento porque tenía el colesterol normal, entonces, y lo dejo porque tengo miedo que me dé algo, un dolor de músculo, que me afecte el hígado. Entonces uno le pregunta, ¿pero usted le afecta el hígado? No, nunca me pasó nada, pero por la duda, no hagan eso. Los medicamentos hay que tomarlos, porque es la manera de evitar esto, evitar este gap importante que hay, que es la cantidad de eventos, de problemas que los pacientes se van evitando. Y esto se ve tanto, miren ustedes, en pacientes que tuvieron un infarto, miren ustedes, los que tuvieron un infarto y no toman la medicación vuelven a tener un infarto casi en un 20%, y los que no lo tuvieron lo reducen a un 12%. Y si no tuvieron un infarto, pero tienen plaquitas en las coronarias o en cualquier arteria que muchas veces no se ven, es lo mismo. Si toma todos los medicamentos, y estos son lo que mencionaba el doctor Iglesias con los factores de riesgo, si tiene solo los factores de riesgo y toma los medicamentos, va a tener la mitad de la posibilidad de tener un problema cardíaco serio con respecto a aquellos que no toman los medicamentos. Y esto no tiene que ver ni con el tipo de medicamento que se indica, ni con la calidad del medicamento. Tiene que ver con el cumplimiento de las personas de tomar los medicamentos. Ojo, la falta de adherencia, que es eso, a los tratamientos aumenta la morbimortalidad. Y yo quiero ser claro, hablo más de medicamentos y de fármacos, pero los tratamientos son integrales. El tratamiento es alimentarse correctamente, ver al médico cuando corresponde, hacer el ejercicio físico en forma programada. Eso es fundamental. Los pacientes que no toman bien los medicamentos con respecto a los que toman bien el medicamento, miren, tienen 8% más de riesgo. Y en un estudio donde juntaron muchísimos otros estudios médicos, esto se llama metaanálisis, es juntar distintos estudios, tomar toda esa cantidad de pacientes, que es mucho mayor, tuvieron 15% menos de eventos cardiovasculares. Esto es para prestarle atención. Y acá viene lo más importante de todo lo que yo les digo. No, les prometo a los que están escuchando que no voy a hablar de todo este gráfico que es insoportablemente largo, simplemente de la línea de arriba, que es lo que a mí me interesa. Vieron que nosotros tenemos como varios cerebros en uno. Un cerebro es el cerebro racional, que es el del conocimiento, ¿no? Uno en la escuela o en forma individual aprende cosas, tiene un conocimiento. Pero ese conocimiento es absolutamente inútil si no usamos nuestro cerebro racional, emocional, que es decir, la actitud, la voluntad para hacer esto. Yo todo lo que les expliqué hasta ahora tiene que ver con el cerebro racional, que es el conocimiento. ¿Y qué les he dicho? Les he dicho que los médicos, los tratamientos que dan, están demostrados científicamente por estudios que involucraron a miles y miles de pacientes. Y todos ellos se han beneficiado con esto. No quiere decir que un paciente que tuvo un problema no pueda tener otro. No es así. Pero la mayoría de los pacientes que cumplen con los tratamientos y toman los tratamientos que se les han brindado, esos pacientes, ese grupo de personas, tienen menos problemas cardiovasculares en el futuro. Ese es el conocimiento. Ahora yo puedo tener ese conocimiento, pero lo que es necesario es cambiar la actitud. Y esto es simplemente inteligencia emocional. Yo sé que me va a hacer bien tomar los medicamentos, pero todos los días tengo que tener la voluntad de tomarlos.
todos los días tengo que subirme a la cinta, o todos los días tengo que ir a la plaza a caminar las 50 cuadras. Todos los días no tengo que comer la torta que tengo porque me va a aumentar mucho el peso. Si soy diabético, todos los días tengo que tratar de evitar de comer el azúcar. Tengo que darme el tiempo cada 4 meses o 3 meses o 6 meses para ir a ver al médico, que me va a contar y me va a ayudar y me va a decir cómo va mi tratamiento. Pero para eso tengo que ponerle yo mi voluntad. Si no pongo mi voluntad no voy, me quedo en el conocimiento. Es decir, sí, yo sé que el medicamento es bueno. Cuando alguien viene y me dice, no, no lo tome, porque viste a Pedrito le dieron la mitad, yo tengo que tener ya mi conocimiento y dice, no, si el médico me lo dio es porque sí, pero yo tengo que tener la actitud muy fuerte de decir, no, no, está bien, esa es tu manera de ver las cosas. Yo sé que esto me hace bien y yo hago el esfuerzo y lo tomo. Hago el esfuerzo personal, hago el esfuerzo económico, el tiempo de ir a comprar y el tiempo que significa cada una de estas cosas, porque sé que esto me va a dar años de vida saludable. Entonces, es muy importante estos 4 puntos. De lo racional pasen a lo emocional. Asistan a las consultas médicas, realicen los cambios de estilo de vida, no hagan dieta. La dieta, término horrible, la dieta es, ¿sí?, de septiembre para estar bien en el verano. No, no. El cambio de hábito de vida es alimentarse en forma saludable para toda la vida, enseñar a nuestros hijos a que se alimenten en forma saludable, tener en la mujer, que muchas veces es la que define las compras, elegir alimentos saludables. Yo no me voy a meter en este tema porque seguramente se va a desarrollar después. Darme el tiempo siempre para hacer actividad física, tomarlo como un tiempo necesario, como una consulta, como si fuese una reunión. Yo a veces tengo ejecutivos y les digo, mire, usted 1 hora y media, 2 horas, 3 veces por semana, póngase reunión. Entonces usted ahí no pone nada. No importa si después viene el negocio, no negocio, esto es su vida, porque usted puede hacer mejor negocio, pero si después está enfermo, no aprovecha los beneficios. Entonces esto es fundamental. Tomar todos los medicamentos, y un punto que habitualmente se abandona es hacerse los análisis y la prueba que le solicita en tiempo y forma. No es, me lo da para junio, entonces yo en noviembre lo llamo al médico y le digo, doctor, ¿me puede hacer la receta de vuelta que se me pasó una fecha porque me olvidé? No, no, porque si el médico le pide un análisis cada 4 o 6 meses, porque él lo necesita para saber y poder guiarlo. Entonces, esto es muy importante. Y último punto que no está acá, hable con su médico. Su médico no es su amigo, pero sí tiene una relación de afecto, que en medicina se llama cuasidiádica, ¿no? Los médicos y los pacientes no somos amigos, pero tenemos afecto mutuo. Entonces uno tiene que contarle su problema, decirle, yo no puedo comprar este medicamento, no me alcanza la plata, perfecto, le va a encontrar una solución. O me pasa esto, o tengo tal problema. Hágalo, y yo creo que son hoy pacientes los que están escuchando, se van a, o son familiares de pacientes, transmítanselo al paciente que tiene la enfermedad. Con esto yo creo que ustedes realmente se van a beneficiar muchísimo. Bueno, yo con esto les agradezco a todos los que me han escuchado y a la gente del consejo que tenga la deferencia de invitarme. Muchas gracias. Excelente, excelente su exposición, doctor. La verdad que es un llamado de atención a los pacientes y un llamado de atención a todos los que formamos parte del equipo de salud, de educar, ¿no? Porque a veces los pacientes no saben por qué están tomando las cosas, y eso también tiene que ver con la falta de adherencia que usted ha demostrado tan claramente que es súper importante. Muchísimas gracias. No, muchas gracias, muchas gracias. Vamos a dar lugar a nuestra tercera charla, que es cuándo y cómo hacer ejercicio, el rol de la rehabilitación cardiovascular. Con nosotros va a estar la doctora Soraya Quervalle, que es jefa de rehabilitación cardiovascular y pulmonar de la Fundación Favalor. Doctora, la escuchamos. Bueno, muchísimas gracias, buenas noches. Gracias a la doctora Salvatori y al equipo por la participación. Y bueno, voy a compartir pantalla. Muchísimas gracias al público presente.
Ahí se ve perfecto, Sí, Soraya, estoy tratando de que se vea más grande, pero imagino, ahí está, se ve, ¿no? ¿Me escuchan? Bueno, voy a compartir con ustedes un tema muy interesante que, bueno, que me apasiona y que además lo vengo haciendo hace muchísimos años. Y bueno, espero que les sea útil. La rehabilitación cardiovascular la vamos a definir como un rápido retorno a un estilo de vida normal o lo más semejante a lo que el individuo tenía previo a su enfermedad, en este caso el infarto, para que le permita cumplir un rol satisfactorio y productivo en esta sociedad. Entonces, los objetivos de la rehabilitación cardiovascular se logran con un modelo a través de la educación y a través de la multidisciplina, o sea, trabajamos todos en equipo en este caso. ¿Para qué? Para que esto tenga impactos favorables sobre indicadores de salud que son la sobrevida y la calidad de vida. ¿Qué significa sobrevida? Mejorar nuestros síntomas y corregir los factores de riesgo que estuvieron hablando mis colegas, por muchos conocidos: hipertensión, sobrepeso, sedentarismo, diabetes, etc. Con respecto a la calidad de vida, tenemos que apuntar a tener un bienestar psíquico, social y laboral para reinsertarnos en la sociedad. Entonces, todo programa de rehabilitación implica lo que se llama prevención secundaria, evitar la recurrencia de un infarto, repetir el infarto. Entonces, trabajamos sobre muchas variables que son manejo de los factores de riesgo, como dijimos, un soporte psicológico, protocolos de ejercicio físico, que va a ser mi tema, el uso de drogas cardioprotectoras, y el objetivo final es una adecuada recuperación del paciente, de ustedes, y una reducción del riesgo de enfermedad. Por lo tanto, hoy, en todas partes del mundo, es una recomendación obligada y realmente ningún médico debe dejar de hacerla. ¿Cuáles son esos beneficios? ¿Por qué tengo que hacer ejercicio? Bueno, el ejercicio tiene múltiples beneficios sobre la salud cardiovascular y general, modificando los factores de riesgo, mejorando nuestra aptitud cardiorrespiratoria o fitness, mejorando la ansiedad, la depresión, la hostilidad, la osteoporosis, la mortalidad, nuestra autoeficiencia en la vida cotidiana, mejorando nuestra calidad de vida y, por supuesto, disminuyendo la posibilidad de tener un nuevo ataque cardíaco, la necesidad de una nueva cirugía, de bypass, en este caso, o de una angioplastia coronaria. Entonces, en el caso del síndrome coronario agudo, donde nosotros podemos incluir acá el infarto de miocardio y también lo que se llama angioplastia o la colocación de stent. Entonces, todo paciente que sale del alta, de la internación, de una unidad coronaria, de una internación, de un infarto de miocardio, de un evento coronario, si este paciente está estable clínicamente, porque si el equipo de salud considera que no tiene ninguna contraindicación para hacer ejercicio, como sería una arritmia, una insuficiencia cardíaca o una isquemia residual en algún vaso que todavía no fue tratado adecuadamente, ese paciente inmediatamente puede ingresar a un programa de rehabilitación y a los 7 a 10 días nosotros ya ingresamos al paciente a un programa, pero supervisado. Supervisado quiere decir que tiene que estar supervisado por un equipo idóneo, un equipo de rehabilitación, un equipo de salud, mínimamente 2 a 3 meses. Entonces, obviamente la rehabilitación está dentro de la prevención secundaria. Todo lo que se habló antes, en lo que respecta a drogas, en lo que respecta a manejo de los factores de riesgo coronario, estamos en lo que se llama ejercicio, que tiene que ver mucho con la educación. ¿Cómo trabajamos en lo que se llama servicio de rehabilitación? Bueno, tenemos que admitir al paciente después del alta, del infarto, le hacemos una historia clínica completa, vamos a ver qué metas tenemos para cumplir en ese paciente. Si va a bajar de peso, si tiene que hacer deporte, si tiene que mejorar su diabetes, etc. O sea, es un enfoque integral. Vamos a hacer mediciones y test. ¿Para qué? Para luego analizar los resultados, pre y post entrenamiento. Entonces, ¿de qué se trata esto del ejercicio? ¿Qué ejercicios tenemos que hacer? Bueno, tenemos que hacer un plan combinado, ejercicios aeróbicos y ejercicios de fuerza y resistencia muscular. Esto todo va a ser dirigido por el equipo de salud de rehabilitación. Los ejercicios aeróbicos siempre van a ser al principio de baja a moderada intensidad, por ejemplo, usando una cinta en el gimnasio donde estamos trabajando con el paciente, o una bicicleta fija. Siempre trabajamos, por ejemplo, a 4 kilómetros, 3 kilómetros por hora al principio, 20, 30 minutos, vamos aumentando la intensidad, etc. Y luego también combinamos con ejercicios de fuerza y resistencia muscular adaptados, pero también le damos tarea para el hogar.
o sea, tiene que caminar, porque tenemos que ser activos para poder tener un efecto cardioprotector. Debemos tener por lo menos 150 a 300 minutos semanales de actividad. Al tercer mes de nuestro ejercicio supervisado en el equipo de rehabilitación, podemos incorporar al paciente a la actividad deportiva o recreativa, que es muy importante, porque esto va a mantener la adherencia en el tiempo. Esto tiene que ser, obviamente, indicado por el equipo especialista. ¿Cuáles son los ejercicios recomendados después de ese segundo o tercer mes que hicimos el programa supervisado? Ejercicios aeróbicos de intensidad moderada, como la caminata, la natación, el ciclismo, el tenis. Por supuesto que esto tiene que ser conversado con el paciente, porque tiene que ser que el paciente le guste la actividad, disponga de los horarios, tenemos que adaptarle el plan, darle reglas, o sea, instruirlo en lo que significa entrenamiento. También, últimamente, se incluyen otro tipo de ejercicios, que son el yoga, el tai chi chuan, actividades recreativas y artísticas. El yoga y el tai chi chuan tienen mucho que ver con el tema del mindfulness y todo el control mental, y que tiene mucho impacto en lo que es la relajación, los ejercicios respiratorios, etc. Y por supuesto que todo esto es un enfoque integral a través de la educación, porque si nosotros pensamos que solamente haciendo ejercicio 2 o 3 veces por semana vamos a bajar de peso, o vamos a controlar la diabetes, o vamos a controlar el colesterol, no es así. Tenemos que acompañarlo de todo el resto, que es una adecuada alimentación, cesación del tabaco, soporte psicológico, y adherir, como dijo el doctor recién, claramente al tratamiento, o sea, tomar los fármacos adecuadamente. Acá voy a mostrar ahora ya ejemplos de cómo los pacientes después de un infarto van al gimnasio nuestro de rehabilitación, donde comenzamos a hacerle los test, que son en este caso, por ejemplo, acá el paciente está haciendo un test de flexibilidad del cajón. Esto es muy interesante y muy estimulante para el paciente. ¿Por qué? Porque si nosotros sabemos que podemos luego mejorar de un plan de entrenamiento, vamos a estar mucho más estimulados, mucho más motivados. Acá tenemos otro ejemplo, que es un trabajo que hace de cuádriceps, donde estamos midiendo la fuerza. Entonces podemos medir la fuerza y la flexibilidad, como ejemplo. Siempre en las primeras sesiones, después de un infarto al alta, para tener controlado al paciente tenemos que monitorearlo para ver si no tiene arritmias, si no tiene trastornos de la presión arterial, etc. Aquí voy a mostrar, a ver si lo podemos abrir. A ver si se abre un video que quiero mostrarles. Bueno, parece que no se abre. No. Bueno, era un video donde quería mostrarles que estaban haciendo ejercicio los pacientes, pero la pasamos. Y aquí voy a mostrar realmente el impacto que tiene el trabajo en el gimnasio de la fuerza, de la flexibilidad, en resultados. Este es un trabajo donde nuestros pacientes hicieron 2 meses de rehabilitación de ejercicios y trabajaron la fuerza y la flexibilidad, y observamos un cambio en la fuerza y la flexibilidad realmente significativo. Esos pacientes después fueron seguidos y corroboramos que los pacientes que tenían mayor fuerza retornaron mucho más precozmente al trabajo. O sea que hay una relación lineal entre la mejoría de la fuerza, la flexibilidad y el retorno al trabajo. Este es otro trabajo donde el equipo de salud mental estuvo trabajando con los pacientes de rehabilitación y mostraron que aquellas personas que tenían menor soporte social, que estaban con depresión, etcétera, tenían una menor capacidad funcional, y esto impactaba negativamente en la adherencia a la rehabilitación. O sea que es muy importante también trabajar con el equipo de salud mental. Cuando sobrevino la pandemia, el COVID-19, nos quedamos con un gran problema porque nuestros pacientes se quedaron sin gimnasio, se quedaron sin actividad física, y por supuesto que esto impactó un deterioro de los factores de riesgo coronario, y tuvimos que acudir a herramientas para que nuestros pacientes siguieran haciendo un tratamiento, siguieran ejercitando. Entonces, en todas partes del mundo surgieron diferentes modelos y diferentes plataformas. Nosotros hicimos un trabajo, en este caso, para ver qué posibilidades teníamos de usar plataformas, en este caso a través del Moodle, de Google, etc. Y los pacientes realmente pudieron ser
conectados a plataformas y utilizaron adecuadamente las mismas, con lo cual esto fue el inicio de una herramienta virtual en la cual utilizamos la telerehabilitación. Entonces, en la pandemia, nuestros pacientes siguieron haciendo gimnasia a través de otros métodos. En este caso, incorporamos grupos de WhatsApp para enviar mensajes, etcétera, recomendaciones. Aquí van a ver nuestros pacientes que están haciendo tarea a través del Zoom, ejercicios. Y bueno, esto también impactó favorablemente porque esto lo pudimos traducir en trabajos. O sea, si uno no traduce en resultados, tampoco se lo puede mostrar a los pacientes. Y esto es muy importante. Nosotros trabajamos en la telerehabilitación durante 3 meses con pacientes y pudimos observar que también modificaron varias cosas. Modificaron el índice de masa corporal, la fuerza, la flexibilidad y la resistencia aeróbica. Las conclusiones son que realmente en los pacientes postinfartos la rehabilitación, el ejercicio es beneficioso. Hay que trabajar en forma integral e interdisciplinario. Hay que tratar de incorporar nuevos modelos o modelos alternativos para cada paciente y seguir trabajando en políticas de salud para que mayor cantidad de pacientes ingresen a los programas de rehabilitación y sean derivados precozmente por los profesionales. Muchísimas gracias. Como decía el doctor René Favaloro, hay que trabajar educando y en equipo para obtener mejores resultados. Muchísimas gracias. Excelente, excelente Soraya. En primer lugar le quiero agradecer porque a último momento ella se incorporó a la charla, así que muchas gracias Soraya. En No, de función nada, del por tiempo, favor. porque sé que Soraya se tiene que retirar, la pregunta es, ¿qué pasa con aquellos pacientes que no tienen acceso a un sistema de rehabilitación cardiovascular? Gente que vive en Bueno, el interior o gente que no claro. tiene acceso por el tema de distancias. Sí, hay muchos problemas que abordar en ese aspecto porque muchos pacientes no acceden por distancia, otros no acceden por cobertura social, por dificultad de traslado, por cuestiones económicas, etc. Entonces, lo que hay que hacer ahí es tratar el médico tratante, el cardiólogo, el clínico, promover por lo menos el hecho de que el paciente haga ejercicio aeróbico de leve a moderada intensidad, como sería caminar. Empecemos por caminar. Caminar todos los días media hora, 45 minutos. Después lo podemos insertar en otras cosas, como el deporte, etc. Pero para eso, bueno, tiene que haber un profesional idóneo que sepa de entrenamiento y que lo pueda guiar al paciente. Pero en principio, caminemos, usemos una bicicleta de paseo, usemos una bicicleta fija en casa, trabajando con un nivel 0, con un nivel sin carga para no lesionarnos. Baile, el baile es muy importante, el baile se puede también realizar. O sea, hay un montón de cosas que podemos incluir en los pacientes y que no necesariamente tengan que ir a un programa de rehabilitación supervisado. Clarísimo, doctora. Por ejemplo, en mi caso, que trabajo en una unidad coronaria, no tenemos un programa de rehabilitación. Siempre hemos estado buscando de tener, pero y es interesante saber que hay que insistir con eso, aunque lo ideal sería tenerlo supervisado con seguridad. ¿Estaría seguro decirles que en 10 días del infarto empiecen a caminar, por ejemplo? Por supuesto, si el Bien. infarto o la angioplastia fue completa, si el paciente no queda clínicamente estable, no hay que tener miedo, no hay que hacer una ergometría primero, no hay que hacer un estudio, tiene que empezar a caminar. O sea, caminar media hora, 30 minutos, 45 minutos a una intensidad 4 o 5 kilómetros por hora, lo puede hacer cualquier persona. Y eso no tiene impacto ni cardiovascular ni ortopédico. Clarísimo. Muchísimas gracias. De nada. Muchas gracias, Soraya, excelente. No, por favor. Muchas gracias a ustedes. Bueno, vamos a continuar con la siguiente charla, que es el rol de la alimentación. ¿Qué puedo comer? Es una pregunta muy frecuente de nuestros pacientes. Esta charla la va a dar la doctora Micaela Miranda, quien es médica cardióloga, especialista en nutrición, diabetes e hipertensión, staff de la unidad metabólica de la Fundación Favaloro. Doctora, tiene la palabra.
Hola, hola, buenas noches a todos. ¿Me escuchan? Sí, se escucha, Mica, falta la... Escuchamos, pero no te Ahí vemos. estás. Hola, hola. Sí, se ve que estoy con problemas de internet, pero bueno, vamos a hacer lo posible. ¿Me escuchan bien ahí? Perfecto, Micaela, Hola. perfecto. Sí, te escuchamos, te escuchamos. Perfecto, bueno. Voy a compartir pantalla, voy a buscar escritorio. A ver. Ahí. ¿Ahí se ve? Sí. Bueno. Un tema No vemos, sumamente no vemos tu pantalla, interesante el que me tocó. Hola, ¿me escuchan? Sí, pero por ahora no se ve tu presentación. Ahí se está iniciando la pantalla, Mica, si querés Ajá. empezar por el tema del ¿No tiempo. se ve nada? Ahí está, ahí se ve perfecto. ¿Se vio? ¿Se ve? Se ve. Bueno, perfecto. Bueno, dentro del tema que me toca hablar, la alimentación y el estilo de vida sano son las mejores armas que tenemos para luchar contra la enfermedad cardiovascular. Sumamente importante conocer dentro de las charlas que hoy se estuvieron presentando, Mica, tres perdón, pilares fundamentales para cuidar nuestra salud cardiovascular. Mica, perdón, apaga la cámara, así puede salir bien el audio y las diapositivas. Apaga tu cámara. Oh, espera, porque no sé, espérame. Voy acá. No me deja. Está bien, no hay problema, Mica, continúa tranquila. Espérame. Detener video. Ahí está. Ahí ya te detuve yo. Sí. Bueno. Dentro de los pilares fundamentales que tenemos para llevar un estilo de vida sano está la alimentación, la actividad física, como se habló hasta ahora, y todo lo que es el tratamiento farmacológico. La alimentación es el pilar fundamental, es parte de todo nuestro día, y cuando el paciente, después de un infarto, lo primero que nos pregunta es, y ahora doctora, ¿cómo sigue mi vida respecto a la alimentación? ¿Qué hago? En mi familia, mi mujer, en mi casa no me dejan comer nada, absolutamente nada. Y bueno, parte de nuestro gran desafío es muy importante mantener el placer de comer, enseñar a comer y la motivación que empiezan a tener conociendo los alimentos que mejor efecto pueden generar en la salud cardiovascular. Entonces, cuando empezamos a contar cuáles son esos alimentos, nos exponemos a una cantidad ilimitada de tipos de alimentos y combinaciones en este método tan famoso de estos últimos años, que es el método del plato, donde les desplegamos sobre la mesa todos los tipos de alimentos que tenemos y las divisiones de los distintos grupos. Las frutas y verduras, los cereales, pastas y legumbres, carnes y huevos, y los lácteos. Cada uno en su dimensión tienen efectos muy positivos sobre el organismo o efectos muy negativos según los tipos de alimentos que tengamos. Las frutas y verduras son muy ricas en fibra alimentaria, son alimentos antioxidantes, son alimentos que mejoran nuestra salud cardiovascular y son las que más porciones en el día podemos consumir, hasta 5 porciones en el día, pero vamos conociendo los distintos secretos de estos alimentos. Tenemos que tratar de evitar los jugos de fruta, pero sin consumir las frutas enteras, tratar de consumir las cáscaras en las frutas que se permitan. Y respecto a las verduras, cuanto más colores y siempre cocidas o crudas, pero ahí todo va a depender
del tipo de paciente que tengamos enfrente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los pacientes que tienen distintos factores de riesgo, los pacientes que son diabéticos, hipertensos, con sobrepeso u obesidad, con colesterol alto, cada uno va teniendo un patrón alimentario distinto. Los pacientes que tienen sobrepeso y obesidad siempre se aconseja que traten de consumir las verduras lo más crudas posibles para tener más saciedad. Los pacientes diabéticos también las verduras crudas, ¿por qué? Porque todo lo, y en frutas lo que no sean jugos, ¿por qué? Porque de esta manera reducimos la carga glucémica que ingresa al organismo. Bueno, hay infinidades de tipos, de formas de preparar las comidas para cuidar la salud y proteger a cada uno de esos factores de riesgo para no tener un evento cardiovascular o para evitar el segundo evento. Respecto a lo que sean las cereales, pastas y legumbres, siempre les aconsejamos que sean integrales. El salvado de avena, es muy importante la cocción en estos alimentos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, todo lo que sea pasta, papa, batata, siempre es importante sacarlo 5 minutos antes de la cocción, lo que se llama al dente. Porque de esa manera lo que hacemos es reducir la absorción de hidratos de carbono que ingresan, o de almidón que ingresan a nuestro organismo. Si no, otra de las sugerencias que damos es que cuando cocinamos la papa, la batata, las pastas dentro de todo, las pastas secas, es cocinarlas al mediodía para comerlas a la noche. ¿Por qué? Porque el proceso de enfriado de los alimentos, del almidón, genera lo que se llama dextrinización. Ese proceso químico hace que mitad del almidón se absorbe en el organismo y la otra mitad se elimine como fibra. Entonces, la carga glucémica, la carga de azúcar que ingresa al organismo es mucho menor. Esto es importante porque es parte de los tips que nosotros les vamos dando a los pacientes a la hora de recomendar o aconsejar sobre los tipos de alimentos. Cuando hablamos de grupo de carnes y huevos, tenemos las carnes de vaca, las carnes de pescado, la carne de cerdo, y siempre les recomendamos los cortes. Las sociedades americanas del corazón están reduciendo el aporte de carne a 3 veces por semana. Lo mismo para las carnes de pescado de mar, que lo que tiene el pescado de mar es el tipo de grasa, el ácido, el alto poder oleico, linoleico, que lo que hace es proteger la salud cardiovascular por el mecanismo de acción antioxidante y antiinflamatorio que tiene sobre la pared arterial. Los huevos se aconsejan a 2 a 3 veces por semana también, y el reemplazo de las carnes. ¿Es carne o es huevo? No son los dos juntos, por el aporte proteico, por el aporte calórico que también genera eso. Y cuando hablamos del grupo de los lácteos, siempre les hablamos de los lácteos descremados. Acá ingresan lo que son las leches, y también esto depende mucho siempre del perfil y del tipo de factores de riesgo que tenga el paciente. Los pacientes que tienen alto colesterol, aconsejamos los lácteos 0% grasa, pero el descremado es el general. Y 3 porciones de lácteos por día que van en leches, quesos. Después, cuando hablamos de aceite, recomendamos un mix de aceites, no que todo sea el aceite oleico, sino mezclar el aceite de girasol, el de alto leite, el de oliva, el de canola, y tratamos de no recomendar el aceite de coco o de palma, que son aceites refinados, que son expensos de grasas saturadas, se venden como aceites saludables, pero en verdad tienen alto aceite de grasa y saturada que van generando aumento de colesterol y aumento del perfil aterogénico dentro de la pared arterial. Cuando hablamos de frutas secas, hablamos de las nueces, de las avellanas, de las castañas. Uno, al cortarla, ve el color amarillito del aceite oleico que tiene cada una de estas frutas secas. Y hablamos también de las semillas. Todo esto como en frutos secos y en semillas como colaciones que les vamos dando a los distintos planes alimentarios del día. También hablamos mucho de la hidratación, donde aconsejamos 2 litros de agua por día, que son 4 botellitas de
de agua de medio litro, además de lo que consumen en líquido durante todo el día, ya sea como café, té o mate. Una de las pautas que siempre hablamos es realizar las 4 comidas principales con las colaciones que se crean necesarias: desayuno, almuerzo, merienda y cena, y después entre cada uno de ellos la colación adecuada para cada perfil de paciente en particular. Entonces es muy importante ir conociendo los distintos grupos de alimentos, y las distintas guías distribuían desde los principios del año 60, 70, que se crea la pirámide alimentaria, con la gran fortaleza en esta pirámide de la escalera, porque toda alimentación siempre va acompañada de actividad física, de una buena hidratación. Por eso también se creó el círculo, hasta que a partir del año 90, en la Universidad de Harvard, se hace para que sea más práctica la alimentación, el método del plato, donde el método del plato nos habla de la mitad del plato sean verduras de todos los colores, crudas o cocidas, un cuarto del plato de los hidratos de carbono y otro cuarto de proteína. Pero de esta manera tenemos todo un aporte completo y equilibrado de los alimentos, y el plato siempre lleno de colores, que es lo que hacemos completamente hincapié. Los alimentos tienen la propiedad natural de cuidarnos, y durante todo el día estamos consumiendo alimentos. Cuanto mejor podamos seleccionarlos, mejor nos va a hacer a nuestra salud. Y dentro del método del plato también trataron de decir, bueno, ¿cómo incorporamos el alimento? Y tratan de dibujarlo de todas maneras para que también acompañe al ejercicio físico la imagen del plato. Más agua, menos sal. Cuando hablamos de menos sal les explicamos que son 2 gramos de sodio por día. Le decimos, mira, hay muchas maneras en las que uno puede encontrarse y decir, bueno, ¿qué es esto de menos sal? Un blister del medicamento que está tomando, dos blisters hacen lo que sería el consumo de sodio por día. Pero si uno agarra este blister y lo pone sobre su palma de la mano y le dice, una pizquita, doctor, una pizquita de esto en el plato, ni siquiera llegan a usar los 2 gramos de sodio por día. Y esos 2 gramos son expensas también del tipo de alimento que uno consume, con la sal agregada que tiene cada uno. Entonces, en lo posible decimos, evitar el agregado de sal a las comidas. Hay un sinfín de especies que pueden sustituir, solo que tenemos que acostumbrarnos a no agregarle sal a las comidas. Y eso es todo un proceso que lleva menos alcohol y menos grasas saturadas en nuestra dieta. Los alimentos no son ni buenos ni malos, todo depende del uso que le demos. Y algo muy importante a considerar es que uno, si aprende a llevar una alimentación saludable, está demostrado que los alimentos bajan en los pacientes diabéticos. Llevar una buena alimentación, 1.5 a 2% la hemoglobina glicosilada, que es el valor que usan los especialistas en diabetes para ver cómo va evolucionando este paciente nuestro en el tratamiento. Entonces, si la insulina que utilicen o los distintos fármacos que utilicen descienden determinado porcentaje de la hemoglobina glicosilada, la alimentación sana la supera. Lo mismo pasa con la reducción de sodio. Baja de 2 a 4 milímetros de mercurio la presión arterial. Ni los fármacos han llegado a demostrar eso, como reducir el sodio de la dieta. Reducen los valores de colesterol y triglicéridos, reducen la glucemia, y por supuesto, cuando es acompañado de la actividad física y en la porción que cada uno necesita en su día, llegan a reducir nuestro peso corporal. Es sumamente importante considerar la propiedad natural que tienen los alimentos en nuestro organismo. Es sumamente importante mantener la motivación y el placer de comer en cada uno de estos pacientes,
y siempre trabajarlo de manera integral. Recomendarles que vayan al nutricionista y que logren llevar la alimentación lo más sana posible. ¿Se escucha? Sí, Mica, sí se escucha. Hola. Sí, ahí. Acá no, bueno. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, doctora. Muy interesante su charla. Vamos a seguir en honor al tiempo con la doctora Cassandra Godoy, quien nos va a hablar de estrés y corazón. Vamos a ver si se llevan bien. La doctora Cassandra Godoy es médica cardióloga especializada en medicina del estrés, directora del Consejo de Aspectos Psicosociales de la Sociedad Argentina de Cardiología. Le damos la palabra, doctora. Hola Viviana, buenas noches a todos. Gracias por la invitación. Voy a compartirles mi pantalla para que podamos empezar rápidamente. Necesito que me confirmen si se ve bien. Se ve perfecto y se escucha muy bien. Perfecto. Bien. Apago la cámara para que tengamos un poquito más de velocidad de conexión. Acá en Bariloche por ahí no es tan rápido. Bueno, vamos a ver hoy si el estrés se asocia a enfermedad cardiovascular. Cuando hablamos de estrés tenemos que pensar qué es el estrés. Y lo podemos definir como un estado de activación, tanto física como psíquica, ante una amenaza o ante una situación de demanda incrementada, como puede ser tener que hablar en público, dar un examen, muchas situaciones que nos pueden llegar a requerir más atención de nuestra parte. Ahora, ¿el estrés en la vida del ser humano tiene alguna utilidad? Y la verdad es que sí, porque cuando hablamos de estrés siempre pensamos tiene mala publicidad el estrés, pero en realidad en la naturaleza humana el estrés nos ha permitido básicamente la supervivencia. Necesitamos de esa activación para hacer frente a las demandas de la vida. Lo que pasa es que el hombre de la antigüedad realmente corría peligro. Hoy en día las demandas son un poco diferentes. Tratar de llegar a fin de mes, cumplir con algún deadline en el trabajo o en la universidad, alguna discusión que podamos tener. Y estas demandas han cambiado, pero la respuesta de nuestro cerebro ante estas demandas no. ¿Qué quiere decir? Esto quiere decir que aunque hoy en día tengamos que lidiar con estas cosas que son de la vida moderna o estas cosas cotidianas, en nuestro organismo, en nuestra mente y en nuestro cuerpo hay una activación con hormonas del estrés, agudo y crónico, y esto afecta al corazón. Fíjense cómo acá hay una situación donde una persona podría pensar, uy, esto es muy peligroso, y otra persona podría pensar, esto es divertido, ¿sí? Esto se los traigo para que ustedes vean que estas situaciones de las que hablamos, que nosotros podemos percibir como de demanda, como de amenaza, como que de alguna manera nos alteran, dependen mucho del ojo del observador. Hay personas que ciertos estímulos les van a generar algún tipo de sensación negativa, llamémosle, y hay personas que a esos mismos estímulos tienen otro tipo de respuesta, y esto es la percepción. Grábense esta palabra porque voy a volver a este concepto más adelante. Y yo quiero hacerles hincapié en esto porque no importa la situación de la vida en la que nosotros nos estemos enfrentando, importa mucho cómo nos lo tomemos en el estrés. Fíjense, voy a ir rápido con este gráfico, es un gráfico muy técnico, pero básicamente lo que quiere decir es que una situación estresante, percibida como tal, va a generar la liberación de sustancias del estrés agudo y crónico, y estas sustancias del estrés agudo y crónico, y hablamos de adrenalina, noradrenalina, cortisol, no importa, sustancias químicas del estrés agudo y crónico, generan muchos de estos efectos que venimos hablando a lo largo de la charla. Generan azúcar alta, generan hipertensión, generan insulinoresistencia, obesidad. Son estas las cosas que nos mencionaba el doctor al principio, que son los factores de riesgo cardiovascular. Y además, otra cosa que tiene que ver con lo conductual, el estrés genera conductas muchas veces negativas que uno toma para lidiar con ese estrés. Entonces, básicamente el estrés genera impacto cardiovascular de forma directa por las sustancias químicas y en una forma, podríamos decir, más indirecta sobre la respuesta que nosotros tenemos
ante esos estímulos estresantes. ¿Y qué dice la evidencia? En esto también voy rápido, mi idea es mostrarle un poco que esto del estrés ha sido estudiado, y mucho, y desde hace mucho tiempo, ¿sí? Este es un estudio que se hizo en varios países donde se muestra que el estrés, los factores de estrés psicosociales, están en terceros en orden de importancia para producir un infarto, ¿sí? La dislipemia está acá, el fumar está acá, y acá está el estrés, ¿sí? Entonces es un factor tan importante como muchos de los otros factores que conocemos clásicos. Y en este estudio, cuando se hablaba de estrés, dos de los factores que más estrés producían es el estrés laboral en forma permanente y el estrés en el hogar en forma permanente. Estos eran dos de los factores que más se relacionaban con la producción de infartos. Este estudio se los traigo porque es muy ilustrativo de lo que puede llegar a generar una situación de estrés muy agudo e intenso. Este es el terremoto que se produjo en Japón en 1994, y el día del terremoto, que está señalado en esta línea de acá, se produjeron más muertes súbitas de causa cardíaca que los días anteriores o posteriores, ¿sí? Entendemos el terremoto como una catástrofe, una forma de estrés agudo. Esa catástrofe generó más muerte súbita cardíaca que los días previos y posteriores. Este es otro muy interesante que se hizo en el 2002, es un análisis del Mundial de Francia 98, el día que el portero Carlos Roa, que era de Argentina, le ataja el penal a uno de Inglaterra, y Argentina pasa a las fases, creo que eran semifinales. Ese día, y los 2 días posteriores, los ingleses tuvieron más consultas hospitalarias por infarto, más que lo que habitualmente sucede en esa época, en ese lugar, ¿sí? Es decir, fíjense cómo una situación que podría ser un juego deportivo, ¿no? Depende de cómo uno se lo tome, cómo uno perciba esa situación, puede generar un estrés y un infarto. Este es otro también clásico, es viejo, pero bueno, acá lo que nos muestra es que las 2 horas posteriores a un episodio de ira, un enojo muy importante, uno tiene más riesgo de tener un infarto, perdón. Este es otro también muy lindo, este es más nuevo, es del 2014, donde se analizaron el hecho de tener un propósito vital o no tenerlo, y cómo esto se relacionaba con más o menos supervivencia de causas cardiovasculares. Fíjense cómo tener un propósito de vida, tener una motivación en la vida, genera más supervivencia que no tenerlo, ¿sí? Y esta investigación fue hecha hasta 7 años. Después de este mismo grupo se elaboraron factores de riesgo que están asociados a la enfermedad cardiovascular desde el punto de vista del estrés y de lo conductual. También obviamente se incluyeron los factores de riesgo clásicos, fíjense que acá está inactividad física, una dieta pobre, fumar, un sueño inadecuado. Pero vamos específicamente a lo que tiene que ver con estrés. Fíjense cómo tanto las emociones negativas como situaciones de estrés, como el aislamiento o la falta de propósito, se asocian a mayor riesgo cardiovascular. Estamos hablando de depresión, ansiedad, pesimismo, ira, como les mostré en el estudio anterior, estrés de diferentes tipos, laboral, marital, social, el estrés del cuidador, de personas que tienen a su cargo familiares enfermos, el abuso, haber tenido situaciones de abuso en la niñez, enfermedades, ¿no? Enfermedades crónicas que también producen estrés, el aislamiento social, algo que vivimos mucho en esta época de pandemia, y la falta de propósito, como ya les comenté. Entonces, ¿qué es lo que activa esta respuesta de estrés? Básicamente la percepción, y esa percepción se conforma entre las demandas que nos genera el entorno y nuestras capacidades para hacer frente a esas demandas. Fíjense, puede ser alta carga laboral, conflictos, pareja, familiares, salud, problemas económicos, y nuestras capacidades nos ayudan de alguna manera a hacer frente a ese estrés. Pueden ser habilidades de aprendizaje, gestión del tiempo, comunicación asertiva, gestión emocional, y en el medio está la percepción. ¿Cómo conjuguemos nosotros las demandas que tenemos y nuestra capacidad de hacer frente a esas demandas y cómo percibimos todo eso? Es lo que va a generar el estrés. Y hay algo que a mí me gusta siempre remarcar, es que no hace falta que nos expongamos a una situación estresante, no hace falta discutir con el vecino, no hace falta no hace falta tener una situación de por ahí estrés en la calle, que choqué, que alguien me quiso robar.
nosotros podemos crear en nuestra mente situaciones estresantes, escenarios estresantes. Y como le dije antes, el cerebro no tiene la capacidad de distinguir qué tan amenazada está nuestra integridad. Cuando hay una situación de estrés mental o que nosotros estemos viviendo en la vida real, se activan nuestro sistema de estrés, se generan las sustancias químicas. Entonces, fíjense, el solo hecho de tener un pensamiento un pensamiento de estrés, ¿no? Puede generar eventos cardiovasculares. Y como dice el doctor Daniel López Rossetti, que a mí me gusta citarlo mucho, en el estrés no importa lo que sucede, sino lo que yo creo que sucede. Y esto es la percepción. Este gráfico rapidito también es un resumen de lo que ya les dije. Básicamente, el estrés, una percepción estresante del mundo, genera activaciones, producción de sustancias químicas que terminan inflamando la pared del vaso, ¿no? Esto se los comentó muy bien el doctor Iglesias al principio. Esa inflamación de la pared de los vasos, y estamos hablando de las arterias coronarias, las del corazón, es lo que termina por generar la placa de ateroma y puede generar un infarto cuando ésta se obstruye. Entonces, ¿cómo hacemos frente al estrés? ¿Cómo hacemos para lidiar con esa situación estresante? En el tratamiento del estrés podemos decir que tenemos una fase que es cómo actuamos sobre nuestra percepción. Y tenemos otra fase que es, bueno, cuando ya pasé esa barrera del estrés, cuando ya me estresé, ¿cómo hago para desactivar eso que se activó? ¿Sí? Y en la percepción tenemos que preguntarnos cómo es mi visión del mundo, veo el vaso medio lleno, veo el vaso medio vacío, poner la realidad en perspectiva. Yo a veces, muchas discusiones con una persona, yo estoy parado sobre mis pies y veo solo mi realidad, pero a veces haciendo el ejercicio de pararme en los zapatos del otro, puedo ver otras cosas. Adaptación, esto es fundamental. Pensar que las cosas no van a cambiar es un sinsentido, porque la vida, el mundo cambia constantemente. Entonces tenemos que adaptarnos, tenemos que tener un plan A, un plan B, un plan C. Obviamente, y de esto hemos hablado un poquito a lo largo de esta charla, el abordaje que puede ofrecernos la psicoterapia, la psicocardiología o incluso otras disciplinas orientadas a cambiar la forma de pensar es fundamental. Si en algún momento alguno de ustedes, pacientes o familiares de pacientes, ve que esa persona está siendo sobrepasada por la situación que está viviendo, sobre todo en el postinfarto inmediato, que suele ser una situación muy crítica, es necesario pedir ayuda. Y cuando hablamos de desactivación hablamos de cosas clásicas, ¿no? El ejercicio, como bien les comentó la doctora Kerbaje, darse momentos de bienestar, darse momentos de relax, hacer cosas que a uno le gusten, que uno disfrute. Técnicas de respiración muy específicas, hay técnicas específicas que ayudan a bajar la intensidad de esta activación que produce el estrés, y la meditación, que es algo que también a nosotros desde el Consejo de Aspectos Psicosociales nos gusta mucho recomendar. Hay casos específicos que requerirán farmacoterapia. Como dijo el doctor Rey, los fármacos no son buenos ni malos, son herramientas, hay que saber cuándo utilizarlos. ¿Sí? Fundamentalmente, y nuevamente citando al doctor Rey, la responsabilidad. El paciente, ustedes, tienen que hacerse responsables de la patología que están teniendo, de los factores de riesgo y de cómo van a encarar su seguimiento y su tratamiento, ¿no? Adherencia, cuidarse, darse esos momentos, hacer la rehabilitación. Dos palabras de técnicas contemplativas. Nosotros en el consejo, cuando las recomendamos, nos gusta recomendarlas porque para de alguna manera reducir el riesgo cardiovascular, las técnicas contemplativas nos permiten reducir el estrés y, al generar más conciencia a través de la meditación, modificar la forma en la que uno como paciente se relaciona con esos factores de riesgo, ¿no? Quizás alguien con la compulsión al fumar o con la compulsión a la comida, al generar más conciencia, se da cuenta que tiene que modificar esos factores. ¿Sí? Esto es un poco de lo mismo. Esto está recomendado por varias sociedades, inclusive la Fundación Cardiológica, y nosotros desde el Consejo estamos por sacar un documento también de recomendación. Y bueno, un par de mensajes para el hogar. Tienen que pensar que ansiedad, depresión, ira, estrés, emociones negativas, preocupación, falta de propósito, como les mostré, generan impacto cardiovascular, y además de otros órganos, ¿sí? Pero bueno, hoy estamos hablando del corazón. Y hay actitudes que promueven la enfermedad, y hay actitudes que promueven la salud. Promueven la enfermedad comportamientos negativos de salud, o sea, estos hábitos inadecuados,
las emociones negativas, el pesimismo, el distrés, ¿no? Este estrés negativo, la soledad, la falta de sentido, la falta de proyectos. Y promueven la salud, los comportamientos positivos, hacer ejercicio, una dieta adecuada, las emociones positivas, el optimismo, el manejo del estrés, estar conectado, tener vínculos, tener relaciones sociales y el sentido de propósito, tener proyectos, ¿sí? El balance entre salud y enfermedad es algo delicado que incluye no solo el tratamiento del cuerpo, es decir, no solo hacer el ejercicio, concurrir a las consultas, tomar la medicación, sino un adecuado manejo de los aspectos psicoemocionales, ¿sí? Eso es muy importante. Así que bueno, si es necesario que usted piensa que está sobrepasado por la situación, considere la ayuda profesional. Muchas gracias, les dejo mis redes sociales para cualquier consulta o contacto, y bueno, dejo el espacio para el próximo expositor. Excelente, doctora, la verdad que una mirada muy buena y distinta de la que a veces hacemos los cardiólogos. Excelente. Bueno, la última charla es ¿el infarto afecta la función sexual? ¿Qué podemos hacer? El doctor Rajido es jefe del servicio de andrología y microcirugía del Centro Urológico Dr. Rajido de Tucumán, es coprovinciano mío, así que bueno, bienvenido, doctor. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, gracias por la presentación. Yo voy a aprovechar para comenzar mi charla presentando justamente la especialidad. Muchos conocen todas las ramas de la medicina y la andrología es una rama que mucha gente desconoce. Nosotros somos urólogos, andrólogos en mi caso, hay endocrinólogos andrólogos, biólogos andrólogos o bioquímicos también. Yo soy del lado urológico, o sea, más me oriento hacia la parte masculina, y es muy importante todo lo que vienen hablando, la verdad que bastante interesante las charlas también, porque nosotros como andrólogos conjugamos todo esto de lo que se habló, la alimentación, el estrés, los síntomas del paciente, los factores de riesgo. Es muy importante saber que un paciente que comienza con disfunción sexual eréctil, o sea, la imposibilidad de mantener una erección o de lograr una erección, con los factores de riesgo que ya se habló un poquitito, el sedentarismo, la mala alimentación, el colesterol alto, me está avisando 5 años antes que el paciente probablemente tenga un evento coronario, probablemente tenga un infarto. Entonces yo creo que es un síntoma muy importante tenerlo en cuenta, no solo para el paciente, sino para los cardiólogos. Es muy importante centrarse en la consulta de preguntarle al paciente, por más que tenga vergüenza. A mí me pasa pacientes que vienen por este tema y les da vergüenza, imagínense expresarle este síntoma a un cardiólogo o una cardióloga, que muchas veces por ahí tienen cierto tema de contarle a las mujeres. Entonces, eso de primera medida es la prevención, saber que es un síntoma que me avisa en pacientes de riesgo 5 años antes probablemente un evento cardíaco. Ahora, una vez que yo tengo un paciente que tiene un evento cardíaco, tenemos que saber que la disfunción sexual puede ser de 3 causas: la causa psicógena, la causa orgánica o la causa mixta. La psicógena normalmente encontramos en pacientes adultos jóvenes. El estrés y la ansiedad que le genera un encuentro sexual puede provocarle que esa adrenalina que le da produzca una caída de la erección. Ahora, cuando yo tengo pacientes con los factores de riesgo que se habló oportunamente hace un rato, me predispone a que tenga mayor problemas en las arterias y en las venas penianas. Si nosotros comparamos el diámetro de las arterias penianas con la arteria coronaria del corazón o con las arterias cerebrales, la arteria peniana es la más finita de todas. Por lo tanto, si yo tengo que placas de colesterol se van a ir pegando sobre esta arteria, la más finita es la que más fácil se me va a obstruir. Al mismo tiempo, es muy importante entender también que no solo es por obstrucción, sino que el vaso o la arteria se va enfermando. Y eso es la famosa disfunción endotelial, que es lo mismo que ven los cardiólogos, nosotros los urólogos andrólogos lo vemos en las arterias y en los vasos penianos. Entonces, la causa orgánica
es muy importante estudiar eso, descartar que no haya un síndrome metabólico, una resistencia a la insulina o una diabetes que también provoca lo que se conocen como microangiopatías. Son pequeños coagulitos que van trancando las arterias. Además, la diabetes nos genera una neuropatía, que es una alteración en la transmisión de los nervios que llegan al pene. Entonces, puede tener buena llegada de sangre, pero no hay buena llegada de sensibilidad. Digamos, el cerebro manda la señal, pero no lo interpreta el pene. Y así otras patologías que también pueden afectar. La hipertensión. La hipertensión predispone a la disfunción sexual, pero también los fármacos que se utilizan para la hipertensión puede darme una disfunción sexual. Es importante que el cardiólogo, si el paciente le plantea esto, buscar alguna alternativa en el tratamiento o asociaciones con fármacos, del cual ya voy a hablar más adelante, que se pueden utilizar. Y las causas mixtas, adelantando ya el infarto, normalmente lo encontramos en los pacientes que ya tuvieron el evento cardíaco y que son pacientes como cualquier enfermedad que sufre un paciente, una internación, el estrés traumático de la sensación de muerte, la sensación de disconfort, hace que el paciente tenga aumento de la adrenalina, aumento del cortisol, como habló recién, y además genera todo este contexto una disminución hormonal. La testosterona es la hormona masculina, es la que le da al hombre el deseo sexual, es la hormona que le da la falta de cansancio, es la hormona que le da el estado, el humor, y es la hormona que interviene indirectamente también en la erección. Y en estados de enfermedad, esta hormona tiende a bajar. Sacando un poquitito esto, por ejemplo en el COVID, los pacientes que se veía post-COVID, por el estado de enfermedad, no por el virus, generaba mucha disminución en el deseo sexual en la recuperación. Aquí en el infarto se ve exactamente lo mismo. Si nosotros le haríamos a todos los pacientes que están internados en una sala, en una unidad coronaria, un análisis de testosterona, encontraríamos en todo una disminución de la testosterona, por la enfermedad, por el estrés y por todo lo que implica. Entonces, es una causa multifactorial la que genera este problema de erección. Con respecto a las mujeres, también afecta el infarto, porque tanto el cortisol como el estrés que lo eleva y como todo el estado de enfermedad, genera una disminución en el deseo, una disminución en el apetito, en el orgasmo, comienza a tener una disminución en eso también. Entonces es muy importante estudiarla a la mujer, no dejarla como un síntoma, bueno, es la menopausia, es el climaterio, es normal que en las pacientes y en los pacientes los eventos cardíacos suelen aparecer por encima de los 45, 50 años. Entonces solemos asociarlo a ese síntoma como que, bueno, es normal por la edad. No, no es normal. Es importante estudiarlo también. Bueno, entonces una vez que tenemos identificadas cuáles son las diferentes causas, comenzamos con cuáles son los posibles tratamientos y cuándo iniciar el tratamiento. La doctora hace un rato habló muy bien de la actividad física. Iniciar lo antes posible actividad de baja carga, de baja intensidad. Con respecto a las relaciones sexuales, si el cardiólogo nos da el ok, solemos recomendar no hacernos el Tarzán, relaciones a partir de los 30 días. Si el paciente viene consumiendo alguna medicación para la erección, sí obviamente suspenderla y esperar por lo menos unos 3 meses, luego que si es necesario hacer una perfusión miocárdica, una ergometría o algo para estar tranquilos de que toda esa parte del infarto está bien, y ya podemos iniciar la medicación. Con respecto a los tratamientos, existen muchos tratamientos para tratarlo. Primero la terapia psicológica y sexológica, que es fundamental en un paciente que está saliendo de un estrés, como es una internación y como es un infarto. El acompañamiento no solo del psicólogo sexólogo, sino de la pareja, que entienda que su problema de erección es un problema que es, digamos, en conjunto de todo lo que viene sucediendo. Y además de eso, el tratamiento farmacológico. Existen 2 pastillas actualmente que se utilizan para la erección, principalmente la vieja conocida, el sildenafil y el tadalafilo, que yo siempre digo la más nueva, pero en realidad tiene sus años, tiene más de 10 años, 15 años el tadalafilo.
La ventaja del tadalafilo es que uno lo puede consumir diariamente, no necesariamente los días que tengan relaciones sexuales, y no es necesario el consumo de alimentos, digamos, con el estómago vacío que pueda afectar su absorción. Son drogas sumamente seguras, hay que perderle el miedo a esta droga, obviamente siempre bajo una prescripción médica y con seguimiento tanto del grupo cardiológico que lo sigue como de su urólogo o andrólogo. Entonces, de acuerdo a la situación del paciente, se puede utilizar, si tiene una pareja estable, el tadalafilo, que es de consumo diario, que el paciente no tiene que estar tomándolo una hora antes, a la escondida de la pareja, o no sabe si va a tener relaciones, puede tomarlo tranquilamente todos los días a la mañana como si fuera la medicación de la presión. Lo importante es tener en cuenta que, como es un vasodilatador, puede bajar la presión. Y en un paciente donde tenemos un estado cardiológico, cardiovascular medio inestable, es muy importante ver las asociaciones con los antihipertensivos si llegara a estar tomando el paciente. Igual que el sildenafil hay que tomarlo por lo menos una hora antes, con el estómago vacío, y normalmente lo indicamos a pacientes que tienen parejas ocasionales, eventos muy programados, y que obviamente no tengan angina de pecho, o sea que no tengan dolor de pecho o una insuficiencia cardíaca descompensada. Después existen otro tipo de tratamientos en los pacientes a los que no se aconseja estos tipos de drogas, y uno de esos es el vacuum, que es un sistema de vacío, una especie de bomba que va por dentro del pene, perdón, por fuera del pene, y con una bombita vamos generando un vacío, y eso genera un aumento del flujo a nivel peniano, y después se dispara una especie de gomillita que genera una compresión en la base del pene. Eso mantiene toda la sangre que hemos logrado con la bomba de vacío y le permite una relación sexual completamente normal. Y después, y lo más importante, el uso de drogas vasoactivas. Son sustancias que vienen en una ampollita y que se lo indica a los pacientes que tienen contraindicado porque tienen una angina de pecho o tienen una insuficiencia cardíaca descompensada o por alguna razón que el cardiólogo no sugiera las drogas vía oral. Son inyecciones que se ponen en el pene. Esta inyección genera una erección inducida, no depende del deseo sexual, sino que directamente va a generar la erección, y tiene una duración de aproximadamente entre 30 a 60 minutos. El paciente tiene su orgasmo normal, tiene su eyaculación normal, y una vez que comienza a perder el efecto, comienza a caer la erección. La gran ventaja es que no tiene acción a nivel cardíaco, sino tiene una acción a nivel pura y exclusivamente local. Y ya para pacientes en los que no podemos utilizar ningún tipo de drogas, y hablando pasos mucho más adelante, existen cirugías que son las famosas prótesis de pene, que se pueden colocar para pacientes que no pueden utilizar o que hayan quedado con una disfunción endotelial severa, en donde no responda directamente ni la medicación bioral ni las inyecciones. Las prótesis de pene son prótesis maleables que al paciente le va a permitir una frecuencia sexual más importante, y además están las prótesis inflables, que es como más anatómico, no se nota para la gente que no está al tanto que está operado, y tiene una especie de inflador que va entre los dos testículos y favorece, cuando el paciente desea, la insuflación de la prótesis y le permite tener una buena relación. Entonces, como conclusión, es que el seguimiento del paciente con disfunción sexual es obligatorio que sea multidisciplinario. El nutricionista, el cardiólogo, el profe de educación física para su rehabilitación, el acompañamiento familiar, el acompañamiento de su pareja que entienda que la patología sexual es una complicación y no es que está con otra pareja o está con la cabeza en otro lado, en absoluto. Y también el seguimiento hormonal. Porque como les decía hace un rato, los pacientes mayores de 50 años, los hombres más que nada, entran en una andropausia. No todos, como la mujer, que todas entran en una menopausia. Y la andropausia comienza a generar aumento de la grasa periférica, nos predispone también a la dislipidemia y nos favorece a la osteoporosis. Entonces, todas estas patologías las podemos prevenir y los andrólogos nos encargamos de prevenir esto. Y fundamentalmente, la disfunción sexual es predictor
de un evento cardíaco, así que hay que tomarlo como un síntoma o como un signo importante. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a la Sociedad Argentina de Cardiología por la invitación, y bueno, cualquier duda que tengan, me consultan. Muchísimas gracias, Alejo, muy clara tu exposición. Creo que con esto, Carolina, si estás de acuerdo, en honor al tiempo que se hizo, vamos a dar por finalizada la charla. ¿Vos querés decir algo? Yo creo, no sé si Ricardo quiere dejar algún mensaje final. La verdad que excelente todas las exposiciones, va a quedar grabado para que lo puedan compartir, y eventualmente si quedó alguna pregunta la pueden hacer por Instagram y nosotros se las vamos a responder. La verdad que gracias a todos por estar presentes. Ricardo. No, a mí me parece que esto fue muy importante, se tomaron muchos aspectos y yo creo que y se tocó en varios puntos el tema de la responsabilidad, el tema de cuidarnos, el tema de que la vida es muy linda como para vivirla y para eso necesitamos cuidarnos. Y vuelvo a repetir, ese fundamento que dice, si me ataca el corazón y me muero, fui, me parece que es un error conceptual, porque son los menos que les pase eso. Vuelvo a decir algo que comenté al inicio. El tema es ser libres, no depender. Y el aspecto de no depender significa empezar a cuidarnos ahora. Y yo sé que no es fácil, yo sé que es complejo, pero se puede hacer con un pequeñito esfuerzo. Pensar en nuestra familia, en nuestros hijos, en nosotros mismos. Así que nada, yo los felicito, Carolina, Viviana con B larga, los felicito. Creo que la comunidad médica se lo agradece y los pacientes también. Y creo que esto queda grabado, así que en algún momento cuando quiera algún paciente verlo de nuevo o pasárselo a un amigo conocido y demás, y las charlas son de un nivel impresionante. Gracias por la invitación. Excelente, gracias a todos por estar. Saludos y muy buenas noches. Muchas gracias, buenas noches a todos. Buenas noches para todos. Gracias por estar. Gracias.